Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito. Les bendiga, hermanos, esta tarde. Qué bueno volver a verles, poder comunicarnos a través de este medio. Bueno, no les veo, pero quisiera verles, y ustedes tal vez sí me están viendo definitivamente, pero nos alegramos de estar nuevamente aquí con ustedes por misericordia, por bondad de Dios. Un nuevo día, una nueva misericordia, entendiendo que Dios es el que tiene control de todas las cosas. Él es el que va delante de nosotros. Hay una batalla que pelear, hay una guerra que pelear. Dios es el capitán, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la fuerza para continuar. Así es que yo quiero esta tarde, hermanos, muy brevemente, voy a tratar la manera de dividir este tema en dos partes para después darle continuidad, porque al final queremos orar por algunas necesidades. Quiero que vaya conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Vamos a ver tres textos ahí rápidamente para tener una base de lo que queremos trasladar. Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Verso 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Una recomendación del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, hijo en la fe, a que se fortalezca en el Señor, a que se mantenga firme, a que tome la actitud de un militar, de una persona que está siendo formada en medio de la adversidad, en medio de los conflictos, a que su formación como buen soldado de Jesucristo tenga un efecto más adelante en cuanto a poder resistir las situaciones que puedan venir. Efesios 6:11 nos da la base también. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay algo que debemos de entender, hermano, y principalmente en esta actual situación que estamos viviendo. Esto tiene 2000 años de haberse escrito más, y nunca la guerra espiritual ha cesado. Siempre hemos estado en una batalla espiritual donde los recursos de gracia, las armas espirituales, las ha dado el Señor. Ahí dice que tenemos una armadura que Él nos ha dado, que debemos de vestirnos, y que nuestros enemigos no son en ámbitos naturales, no es de la gente, sino son principados, son potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Eso quiere decir de que el cristiano siempre ha tenido luchas, donde no han sido luchas meramente físicas, sino espirituales. Y por eso debemos de armarnos espiritualmente ante la adversidad, ante las situaciones que podamos estar viviendo hoy en nuestro tiempo. Quiero también poner como base la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Oiga lo que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso quiere decir, está hablando de un compromiso, está hablando, yo pude entender ese versículo y definirlo en tres partes, aunque no es de lo que voy a hablar, porque voy a hablar de las características, pero pude distinguir en este versículo tres cosas importantes: dedicación, legitimidad y esfuerzo. Dedicación, legitimidad y esfuerzo. Así es que son características que el apóstol hace referencia a su hijo para que tome una actitud de fuerza, de ánimo,
y le recuerda la actitud de los soldados, del ejemplo de los que militan aquí en la tierra, en el sentido de su formación profesional, de su formación de carácter, de aquellas cosas que les permiten sobrevivir ante la adversidad, que les ayuda a permanecer firmes en su carácter en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque hay una formación, hay una enseñanza, hay una instrucción antes de poder ir al frente de batalla. Y vaya que hoy, en este tiempo, estamos en el frente de batalla de alguna manera. La iglesia ha sido llamada a pelear espiritualmente, a orar, a interceder, a clamar, a gemir delante de Dios ante una lucha espiritual, ante un enemigo potente, hermano, que está destruyendo, amedrentando el corazón de los santos, intimidiendo, arrinconando de alguna manera la iglesia para que la iglesia permanezca inestable, atemorizada, intimidada por lo que está sucediendo, cuando lo que hemos sido llamados es a pelear batallas, a resistir, dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero hay que resistirlo con el armamento, con la instrucción, con dedicación, legitimidad y esfuerzo, que es lo que le están recomendando a Timoteo. Tú pues sufre penalidades. Eso quiere decir, vas a pasar momentos difíciles como buen soldado de Jesucristo. Pero ten en cuenta que de la forma en que vas a agradar a Dios es involucrándote en los asuntos del reino, no dedicándose a otras cosas. Entonces vamos a ver un poquito más adelante acerca de este tema. Como les repito, voy a tratar la manera de compartirlo en dos partes para que tengamos una idea de lo que queremos trasladar. Las disculpas, está un poquito mal de la garganta. Dice que los conceptos de soldado, dice que un soldado, según el griego 4754, estrautomai, es por lo menos como se lee. Tal vez no estoy seguro que tal vez no se pronuncia así, pero así se lee. Dice que es servir en una campaña militar. También dice que es figura de ejercer un apostolado con sus deberes y funciones arduas, contender con las inclinaciones carnales. Eso me llamó mucho más a mí la atención. Contender con las inclinaciones carnales. Soldado, militar, batallar, combatir. Ese es el concepto de soldado según el diccionario del griego 4754. Entonces, es importante, hermanos, saber distinguir que cuando está hablando la Biblia, cuando la Biblia se refiere a que militemos como buen soldado de Jesucristo, habla de resistencia, habla de poder contender, de batallar, de combatir como buen soldado, aquel servir en una campaña militar. Eso requiere, hermano, de mucha capacidad, de las cuales vamos a ver un poquito más adelante acerca de la disciplina, de la lealtad, del servicio, tanta cosa que caracteriza a un buen soldado, pero también caracteriza a un buen soldado en la formación académica, la instrucción que haya recibido. Y vaya que nosotros, hermanos, durante todo este tiempo hemos sido instruidos, hemos sido enseñados, hemos sido capacitados. Ahora es cuando debemos nosotros, hermanos, de sacar esa capacidad que por supuesto solamente Dios a través de su Espíritu Santo la puede dar. Este es un llamado a tomar una posición, a tomar una posición, valga la redundancia, en Cristo Jesús, en tomar decisiones correctas, en tomar una actitud correcta ante la adversidad, ante la opresión, los ataques de las tinieblas que se están viviendo. Espíritus de muerte, espíritus de temor, espíritus de opresión, hermano, que están en el ambiente, en los aires. Hay que reprenderlos, hay que echarlos fuera, hay que tomar una actitud, pero esa solamente con una disciplina militar, espiritualmente hablando, como se
se compara con la vida militar en los términos terrenales. Los hermanos que han prestado su servicio militar o están prestando su servicio militar actualmente, saben de la forma en que es la formación, la instrucción y después la parte de poder ejecutar lo que se ha recibido durante mucho tiempo en cuanto a la capacitación. Entonces quedamos, hermano, de que soldado es servir en una campaña militar, ejercer un apostolado con sus deberes y funciones arduas, contender con las inclinaciones carnales, soldado, militar, batallar, combatir. Para eso es como para poner una base en cuanto a la palabra soldado, en cuanto a esa función. Hay un comentario, Pablo había encargado una pesada responsabilidad a Timoteo, por lo que le escribió: como excelente soldado de Cristo Jesús, acepta tu parte en sufrir el mal. Ningún hombre que sirve como soldado se envuelve en los negocios comerciales de la vida, a fin de conseguir la aprobación de aquel que lo alistó como soldado, que lo enlistó como soldado. Un buen soldado espera dificultades y sabe que tiene que estar listo para servir en todo momento y aguantar en medio de las condiciones más difíciles. Eso es impresionante. Mientras toma parte en una guerra. Y vaya que estamos, hermano, en una guerra en este tiempo que estamos viviendo. Hay una guerra espiritual, hay una batalla. Siempre la ha habido, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido el fusil quizás a un lado, las armas, figurativamente las armas espirituales a un lado, cuando deberíamos de tenerlas en la mano. Nos dieron armas para usarlas, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad y toda la armadura que la Biblia describe, pero de alguna manera hay que retomarlas, hay que tomar y ponérselas uno. Entonces, esas son las recomendaciones que el apóstol está haciendo según este comentario, mientras toma parte en aguantar en todo momento. El soldado no busca su propia, comodidad, ni lo que a él le agrada. Su tiempo y sus energías están supeditados a las órdenes de su superior. El superior es Cristo Jesús, Él es el capitán, Él es el que va guiando este barco, es el que va al frente y dice que Él nos dio ejemplo de cómo hacer, de cómo actuar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Entonces, no es para agradarnos a nosotros mismos, es para agradar al que nos llamó, y el que nos llamó dice que debemos de retomar nuestra posición, pelear las batallas espirituales, interceder por otros, por aquellos que están pasando momentos difíciles, echárselos al hombro si es necesario, caminar una milla, caminar 2 millas con ellos, avanzar. Eso quiere decir superar de alguna manera nuestras propias limitaciones para poder asistir a los demás. Pero hoy vemos en este tiempo, hermano, muchos que militan en la fe, muchos que militan en los caminos del Señor, los vemos atemorizados, los vemos amedrentados, los vemos, hermanos, afligidos, angustiados. Algunos empezaron muy bonito, muy bien, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, pero sin embargo, de repente empezamos a menguar, empezamos a bajar. Encontramos que a muchos hermanos afligidos, angustiados, como le repito, en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Entonces, es importante retomar nuestra posición como buen soldado. Es un llamado de parte de Dios a tomar nuestra posición delante de Dios, no importando la adversidad, porque para eso nos han dado las armas espirituales, para eso nos han capacitado por mucho tiempo, nos han instruido. El Señor se ha encargado de instruirnos, de enseñarnos, de formarnos para continuar la marcha. Sin embargo, hay gente que ha retrocedido, hay gente que se ha estacionado. Es un llamado a avanzar, a continuar, pero más que todo, a tomar nuestra posición en Cristo Jesús como soldados de Jesucristo, en el sentido de que debemos, hermano, de pelear batallas espirituales.
de repente se ve uno envuelto en emociones, en sentimientos, donde uno se aflige, donde uno se preocupa, hay que reprender, hay que tomar una actitud espiritual y echar fuera todo temor, ministrar, eh, alabar, exaltar el nombre del Señor aún en medio de la adversidad. Estamos literalmente viendo, hermano, como espíritus de muerte, el espíritu de muerte avanza y hemos visto, hemos podido percibir en los ambientes mucha mortandad. Sin embargo, mayor es Dios. Dios es el que tiene control de nuestra vida. Debemos de estar en nuestra posición, en la trinchera donde Dios nos tiene, peleando batallas, intercediendo por otros, reprendiendo. Hermano, no nos debe de amedrentar, no nos debe de atemorizar eso. Sabemos quiénes somos, a dónde estamos y para dónde vamos. Tener la identidad en Cristo es importante. Así es que yo quiero continuar para avanzar un poquito más en cuanto a esta parte que a mí me llamó mucho la atención, las características del soldado. Dice, se vuelve en otras actividades el soldado, hablando de su característica. Su tiempo y sus energías están supeditadas a las órdenes de sus superiores. Además, un soldado abandona su negocio, granja u oficio o vocación con el fin de servir en el ejército. No se envuelve en otras actividades que apartarán su mente y sus energías de lo más importante, la pelea en la que él participa. Hemos sido convocados, usted sabe, estamos en una semana de ayuno, de clamor, de oración. El soldado tiene que tomar su posición, tiene que tomar una actitud. El que ha sido llamado debe de retomar. El que conoce a Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido un encuentro personal con el Señor, debe de tomar una actitud porque sabe que está a las órdenes de, está bajo la autoridad de. Y entonces eso es importante. Habla de disciplina, que lo vamos a ver más adelante. De no hacerlo así, probablemente perdería su vida o las que dependiesen de él, si no está donde debe de estar. Si su mente, si sus energías no están enfocadas a participar en esa pelea. Si él está en medio, siendo parte del ejército, está en medio de una guerra espiritual y no está en la posición adecuada, el riesgo es que pierda la vida y pierda la vida de los que se le han asignado, de los que se le han otorgado en cuanto a poderlo dirigir, en cuanto a poderles enseñar. Entonces, es importante, hermano, tomar esa posición. Los dobles de ánimo o los inconstantes en todos sus caminos no pueden participar, no pueden estar en una guerra espiritual. Los que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, no es el momento, no deben de estar en una guerra, porque lo que hacen es que ponen en riesgo a los demás. Pero en este caso, amados en el Señor, todos hemos sido llamados a pelear esta batalla, que es lo que debemos de hacer, asumir nuestro rol, nuestro papel como soldados de Jesucristo. Así es que no podemos nosotros obviar o desistir en cuanto a este caminar. Además, un hombre que fuese temeroso ciertamente resultaría ser un mal soldado y socavaría la moral de sus compañeros. Por eso la ley también examina a tal hombre, cambiándolo históricamente en la palabra, cómo se clasificaban las personas que tenían que ir al frente de batalla. Si había temores, si era cambiante en sus pensamientos, no podía, porque iba a socavar la moral de los que estaban a su alrededor, de sus compañeros. Y eso no iba a abonar al éxito de la campaña militar o de la situación que se pudiera estar viviendo en ese momento. Así es que además debemos, hermano, de echar fuera todo temor, toda ansiedad, porque eso no va a abonar al avance. De modo que los cristianos fuesen de origen judío
o gentil, captarían enseguida la fuerza de la ilustración del apóstol Pablo. En la carta de Efesios, Pablo bosquejó claramente que el soldado cristiano no lucha contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales inicuas en lugares celestiales. Por lo tanto, la armadura que se necesita para esta lucha no se puede conseguir de fuentes humanas, sino que tiene que ser la armadura que proviene de Dios, quien da la victoria por medio del comandante de su ejército, Jesucristo. Y la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, verso 4, nos amplía y nos muestra cómo hacer. Porque la armadura, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero terminar esta pequeña reflexión, hermanos, haciendo un llamado. Sin embargo, no termino el tema, lo vamos a ver días posteriores. Vamos a ver, hermanos, las características que sería la disciplina y la lealtad y el compromiso. Nos vamos a quedar en esa parte porque necesitamos también entender eso, describir esa parte. Pero quiero detenerme hoy porque necesitamos reflexionar del llamado que tenemos en cuanto a pelear batallas. Considero a nivel personal de que es un tiempo, hermano, para superar cualquier situación emocional que estemos viviendo y poder tomar la armadura de Dios, poder asumir un papel de resistencia, de guerra espiritual y empezar a reprender, empezar a interceder. La palabra intercesión tiene mucho que ver con la resistencia, con avanzar, con no permitir que el enemigo tenga su avance o continúe desbaratando o amedrentando al pueblo de Dios. Por eso la intercesión es tan importante como una arma de parte de Dios, que es la oración, una arma, pero también la intercesión, para poder, hermano, pelear a favor de otros, orar a favor de otros, asistir a otros a la medida que podamos. En cuanto a la oración, nosotros hemos visto cosas extraordinarias, hermano, en medio de estos tiempos. Por supuesto que han habido bajas, hemos visto, hemos percibido y lamentado de alguna manera ver decesos, hermano, en cuanto a la vida de algunos hermanos. Sin embargo, sabemos que en medio de todo esto hay un plan de Dios, la soberanía de Dios es la que prevalece, la autoridad de Dios es la que nos sostiene este mundo entero y nos sostiene a nosotros. Y por eso lo único que nosotros debemos de hacer es asumir el rol que la Biblia nos manda a nosotros hacer. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que orar, hay que orar. Pero si hay que pelear, también hay que pelear, hermano. Hay que reprender, hay que tomar una actitud de valentía, de autoridad que venga de parte de Dios, por supuesto, y reprender. Por eso quiero hoy orar por aquellos soldados que están pasando por momentos difíciles, aquellos soldados que se han sentido amedrentados, que sus fuerzas se han venido para abajo, que han sentido desfallecer. Quizás quiero orar por ustedes y recordarles esta palabra que hoy hemos visto en cuanto a las recomendaciones del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Tú como buen soldado sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo, no desmayar, no desistir de su posición. Así es que permítame en esta tarde orar y pedirle al Señor que sea Él quien multiplique sus fuerzas, que sea Él que lo sustente, que lo abrigue, que lo fortalezca en medio de esta batalla, de esta lucha espiritual que estamos viviendo todos los días. Todos los días es una lucha espiritual, es una batalla que pelear, es una posición que ganar, es una posición de avance la que debemos de tener. Estamos a punto, si el Señor lo permite, de dar una apertura a los cultos, a las iglesias,
No sabemos, hermano, a ciencia cierta. Estamos esperando las instrucciones también de nuestras autoridades espirituales. Sin embargo, estamos a punto, si el Señor lo permite, de aperturar, de que podamos nuevamente estar reunidos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto con muchas limitaciones, en el sentido de comunión, de unidad, de contacto con los hermanos. Vamos a vernos limitados basado en el contexto histórico que está viviendo el mundo entero. Sin embargo, hermano, estamos preparándonos y debemos de estar orando por ese día, por ese acontecimiento, para que no vaya a ser, hermano, algo complicado, algo difícil, sino que Dios vaya propiciando los ambientes y nos vaya permitiendo ir entrando a ese entorno sin perder de vista que nos reunimos para exaltar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, solo el hecho de volver, de retornar al lugar donde Dios nos ha llamado, será un éxito, será una victoria, pero debemos de estar orando, porque hay mucha incertidumbre en el ambiente. No sabemos cómo esto vaya a continuar. Dios tiene control de todas las cosas. Si todavía el Señor quiere que nos mantengamos de esta forma comunicados, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir orando, vamos a seguir peleando batallas en los hogares. Así nos ha llamado el Señor y hay que continuar. No nos ha llamado a dormir, no nos ha llamado a arrinconarnos, no nos ha llamado a estar temerosos o a decir a saber qué es lo que va a pasar mañana. No, hay que seguir, hay que continuar orando, hay que continuar peleando esta batalla en los hogares mientras se aperturan las iglesias, que lo vemos, hermano, ya un poco más cerca ese tiempo. Así es que usted esté pendiente, la información va a fluir desde las plataformas, las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Cuándo es que vamos a dar apertura? Anticipadamente nosotros estamos haciendo un plan, preparando un plan de reapertura de los cultos con los protocolos de seguridad. También estamos analizando y equipándonos con los insumos necesarios para esta apertura de los cultos. Así es que usted, por favor, ayúdenos siempre como usted lo sabe hacer, apoyando la obra de Dios, apoyando todo lo que conlleva poder dar apertura, hermano, a esta nueva etapa en la iglesia. Nosotros estamos trabajando en un plan de organización, de protocolo, de insumos necesarios para que cuando el pueblo se reúna, requiramos de lo que pueda necesitarse según las autoridades gubernamentales. Así es que espere noticias, mantengámonos comunicados, mantengámonos firmes, luchando y peleando esta buena batalla de la fe, que su fe no decaiga, que su fe no desista. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estar una vez más delante de ti, no por méritos ni por capacidades, sino por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Queremos esta tarde orar por aquellos soldados que están pasando momentos difíciles, para que sus fuerzas sean renovadas, para que la visión les sea ampliada, para que ellos puedan entender que vienen mejores y nuevos tiempos en la presencia de Dios y que necesitamos estar preparados, necesitamos estar alertas, velando, peleando esa batalla, porque hay un gran acontecimiento, no solamente la apertura de las iglesias, sino hay un gran acontecimiento a punto de suceder, y es la venida del Señor en las nubes por su pueblo, por su iglesia, y debemos de prepararnos para ese gran acontecimiento. De la misma manera, Señor, queremos suplicar y orar por las necesidades, algunas necesidades que hoy se nos han hecho llegar. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, por José Toribio Bolívar, por su salud, para que tú puedas enviar la salud necesaria a su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Por la hermana Vicenta de Melgar, oramos por ella, Señor, madre de nuestra hermana Blanquita, para que ella pueda también, oh Dios, ser
sanada de toda enfermedad, de que la sanidad que viene de lo alto pueda ser sobre ella, porque así dice tu palabra, que por tus llagas somos sanos. Oramos por ella para que su salud pueda ser restablecida. Oramos por mi hermana Elda López ahí en Maryland. Señor, por favor, envía tu ayuda, envía la fuerza necesaria, Padre, que sea tu presencia estabilizando y normalizando todo su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por Gloria Cruz, para que también tú puedas sanar toda enfermedad. Por Jesús Castro, Señor, oramos por mi hermana Jesús para que tú puedas traer normalidad a su salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por Yadira de Romero, Señor, oramos por ella para que tú también la puedas alcanzar y puedas traer sanidad sobre ella. Por la familia Rodríguez allá en Zacatecoluca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por Evelyn Ramírez y por su familia también, para que tú puedas traer sanidad, puedas propiciar todos los recursos necesarios para esa intervención quirúrgica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También oramos por mi hermana Vanessa Rosales, por mi hermana Rosy, mi hermano Carlos Espinosa, que están al frente de batalla, Señor, ahí en los hospitales. Oramos por ellos, oramos por mi hermana Daisy, Padre, también allá en Italia, Señor, sabemos la pérdida que ha sufrido de su familia, de su hermana. Oramos para que del cielo pueda venir la fuerza y pueda superar, Señor, este momento con la familia Molina y en Acopa, Señor. Padre, oramos para que tú puedas fortalecer esta familia y dar vigor y fuerza a su alma para poder sobrellevar estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. En el nombre poderoso de Jesús, todo te lo pedimos y te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. En tus manos ponemos, Señor, todas estas peticiones y todas estas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor, hermano, me lo bendiga. El Señor lo fortalezca mucho. Continuemos la marcha. No se olvide, este domingo hay ministración de los elementos de la cena del Señor. Así es que, hermano, unámonos en un mismo sentir, unifiquemos esfuerzos, oremos los unos por los otros y continuemos peleando esta batalla. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le bendiga. Delicados me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastorea